Imagina un relato antiguo que parece resonar con nuestro presente. En el libro del Apocalipsis, en su capítulo 9, se despliega una visión intrigante. Un ángel libera a 4 seres celestiales que estaban atados junto al majestuoso río Éufrates. Este río, con sus aguas caudalosas que atraviesan regiones históricas, cobra vida en esta narrativa bíblica. Pero la historia no termina ahí. En el capítulo 16, se desvela aún más el misterio. El sexto ángel vierte su copa sobre este mismo río, secando sus aguas para allanar el camino a los reyes del oriente. Lo más intrigante surge en Apocalipsis 9:16, donde se menciona un asombroso ejército de 200 millones de personas, identificado como los reyes del oriente. Esta cifra colosal nos lleva a pensar en una nación contemporánea que posee una fuerza militar sin precedentes, China. ¿No te parece asombroso cómo un texto antiguo parece reflejar el escenario actual? Cuando el apóstol Juan escribió estas palabras hace 2 milenios, ni siquiera había 1 millón de personas en el mundo, y hoy superamos los 8.000 millones. Ningún ejército conocido en la historia ha alcanzado tal magnitud, lo que agrega peso a la posibilidad de que esta profecía se refiera a China. Considera la situación geopolítica actual. China, con su creciente influencia global, muestra un interés palpable en expandirse hacia diversas regiones, desde Taiwán hasta Australia y América Latina. Esta expansión, junto con su asociación con Rusia, plantea interrogantes intrigantes sobre el cumplimiento de estas profecías bíblicas. ¿Podría este relato antiguo estar arrojando luz sobre los eventos de nuestro tiempo? Es un tema que invita a la reflexión y el análisis, independientemente de nuestras creencias religiosas. Esto es muy interesante en el capítulo 9, que es la sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, dice el sexto ángel tocó la trompeta, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Esto es muy importante, aquí no hay nada literal, ni espiritualizar nada, esto es 100% literal. El río Éufrates es un río que nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico con casi 2.800 kilómetros de longitud. Y cuando dice en el versículo 14, desata los 4 ángeles del río Éufrates, fueron desatados los 4 ángeles, y cuando leemos nosotros Apocalipsis capítulo 16, esto es muy importante, hablando ya de la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, versículo 12, que es el sexto ángel de las copas, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, el agua se seca del río Éufrates, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, los reyes del oriente son los que están al oriente del río Éufrates, que es todas las naciones del Asia Central. Pero en el capítulo 9 que acabamos de leer, aquí es donde nos da la clave, sin ningún lugar a dudas, que es la China. Y dice, y el número de sus ejércitos, Apocalipsis 9, 16, es de 200 millones de personas. 200 millones. Yo hice un número, dice el apóstol Juan. Muy bien. Cuando Juan escribe el Apocalipsis hace 2000 años, no había en el mundo 1 millón de seres humanos. Hemos llegado al siglo XXI, donde ya, ¿verdad?, llegamos a los 7,000 y cacho millones de personas. Nadie en la historia, ni las legiones romanas, ni los ejércitos de Napoleón, ni los de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de soldados. Nunca nadie ha tenido un ejército de 200 millones más que la China. La China actualmente es la única nación, la única en el mundo que tiene este ejército. Así que nos damos claramente cuenta que los reyes del Oriente son mencionados con los 200 millones en Apocalipsis 9 y que únicamente puede cumplir esta profecía la China. Ahora la China vuelva otra vez a tratar de avanzar, apoderarse de Taiwán, de Australia, de América Latina, y están los chinos arrasando completamente con todo, unidos con Rusia,
¿quién los va a detener? Y tanto Rusia, que son Gog y Magog, como los chinos, el ejército de 200 millones, fue profetizado. Aquí lo tenemos en la Biblia hace más de 2500 años. Vladimir Putin mantuvo conversaciones con su homólogo chino. La videollamada coincidió con el centenario de la fundación de la Unión Soviética. Su desaparición es algo que Putin lamenta amargamente. Putin y Xi Jinping quieren hacer frente a la presión de Occidente, y Putin al menos quiere estrechar la cooperación militar con Pekín. Un ámbito especial de las relaciones ruso-chinas es la cooperación militar y tecnológica. Esto contribuye a la seguridad de nuestros países. Intentamos estrechar la cooperación entre las Fuerzas Armadas de Rusia y China. Estamos dispuestos a establecer una cooperación estratégica con Rusia, ofrecernos unos a otros diferentes oportunidades de desarrollo y ser socios globales en beneficio de nuestros pueblos y de la estabilidad mundial. La postura oficial de China sobre la guerra de Putin es que esta es objetiva y justa. Xi le dijo a Putin que este posicionamiento de Pekín no va a cambiar y que el camino hacia la paz no será fácil. Putin llamó a Xi su querido amigo y lo invitó a Moscú a principios del próximo año. En medio del bullicio de la ciudad, se encuentra un hombre llamado Antonio. Desde su juventud, Antonio había sido un ferviente seguidor de la fe cristiana, pero en los últimos tiempos, las preocupaciones mundanas habían eclipsado su conexión con Dios. Una noche, mientras hojeaba las páginas de su Biblia, se topó con el libro del Apocalipsis. Fascinado por las profecías y los misterios que encerraba, Antonio comenzó a estudiarlo con entusiasmo renovado. Con el tiempo, Antonio descubrió el pasaje sobre la sexta trompeta y los reyes del oriente. Intrigado, se sumergió en la historia y la simbología detrás de estas palabras. Un día, mientras reflexionaba en silencio en su habitación, sintió una presencia reconfortante a su alrededor. Una sensación de paz y certeza llenó su corazón cuando escuchó una voz suave, pero poderosa, que le recordaba la importancia de confiar en Dios en todo momento. Se dio cuenta de que, así como Dios había guiado a su pueblo en tiempos antiguos, también estaba presente en los eventos contemporáneos, incluso aquellos que parecían oscuros y confusos. Renovado en su fe, Antonio comenzó a compartir su descubrimiento con otros, animándolos a reflexionar sobre la sabiduría eterna de las Escrituras y su relevancia en el mundo actual. A medida que compartía su historia, Antonio se convirtió en una persona ejemplar de esperanza y fortaleza para su comunidad, recordándoles que, aunque los tiempos puedan ser difíciles y los desafíos abrumadores, Dios nunca los abandona.